2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Evangelio de Marcos, capítulo 3, y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Marcos 3, desde el versículo 20 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: este está fuera de sí. ¿Cómo llamaron a Jesús? Loco. Cuando esto se manifieste, lo primero que nos van a decir es locos. El que tenga oídos que oiga. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Amén. El título de la enseñanza de hoy, ¿sí? Dando mi primer paso a la libertad. Dando mi primer paso a la libertad. Yo le pido por favor que estemos muy atentos, porque inclusive para poder yo trazar esta palabra, comprenderla, digerirla, hasta la cabeza se me ha rebotado en estos días, ¿verdad? Porque en lo que estábamos iba más allá de conductas pecaminosas. Mira, cuando Eva en el paraíso del Edén dialogó con Satanás, ella decidió pensar, razonar y terminó definiendo lo que la mataba como algo que le convenía y le daría vida. Ella, después de dialogar con Lucifer, razonó, conceptualizó, pensó, decidió y definió que Dios le había dicho que ese árbol, si lo comía, la mataba, pero ella dijo: no, esto a mí me va a dar vida. Por eso terminó haciendo lo que Dios le dijo que no debía hacer. Vamos a ver cómo la Biblia es una sola en todo su consejo completo. Miremoslo en Proverbios 3:7, lo que hizo Eva. Mire: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. En pocas palabras, no confíe en lo que a usted le parece. No confíe tanto en lo que usted razona. Sobre todo si usted es consciente que no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Que usted no ha sido despertado a una nueva naturaleza. Que no ha habido una transformación. Entonces, vemos que Eva decidió confiar en su propio parecer. Desde ahí todos confiamos más en nuestro propio parecer, y ahí es donde está el conflicto de la humanidad, ¿sí? Eva no confió en la palabra que Dios le dio. Eva no confió en la palabra que Dios le dio, ¿sí? Cuando el hombre tiene que tomar decisiones importantes, pónganme mucha atención,
Pónganme mucha atención. Cuando el hombre tiene que tomar decisiones importantes, regularmente lo hace desde la intención o con el propósito de mantener el control. Cuidado hacia donde nos quiere direccionar esta noche el Señor. ¿Sí? Porque cuando uno confía, ¿por qué? Porque uno dice, todo está bien. ¿Usted confía en que yo le haga ese trabajo? Todo está bajo control, sí. ¿Usted confía que yo le maneje su carro? Sí, todo está bajo control. ¿Usted confía que yo le haga ese negocio? Sí, ¿verdad? Y tal parece que cuando Satanás habló con Eva, le despertó desconfianza, ¿sí? Porque cuando Satanás le habló a Eva, le dijo una mentira. Le dijo que no iba a morir si comía. Pero Eva aceptó esta mentira. Cuidado acá. Eva aceptó esta mentira y dudó de la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, siempre me he preguntado esto. Y creo que tal parece, ¿sí?, que después de que el Señor le dio esa palabra a Eva y ella dialoga con Satanás, hubo un momento donde como que Eva experimentó una realidad, ¿sí?, en su percepción de las cosas de la vida, de que ella no tenía el control. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Llega el momento en que Eva dice, ay, ¿cómo así? Usted me está diciendo que es que si como eso voy a ser sabia. Dios me dijo que no comiera, pero que si como eso entonces voy a ser como Dios y se me van a abrir los ojos. Experimentó como que las cosas estaban fuera de control y tal parece, iglesia, que por eso comió, ¿sí? ¿Para qué? Para volver a tomar el control. ¿Sí? No se preocupe. Mire, todo esto sucede debido a que sus sentidos habían sido extraviados. Lo vimos allá en 2 Corintios 12:13. Sus sentidos habían sido manipulados de la sincera fidelidad a Cristo por aceptar una mentira como verdad. Desde Eva hasta el día de hoy, ¿sí?, todo ser humano que no ha recibido la revelación de Jesucristo, que no ha despertado su conciencia, que no ha nacido de nuevo, llama verdad a la mentira. Desde ahí vivimos en esa gran mentira, como si fuera verdad. Y lo mejor de todo, vengan acá. Si ella pensó que tomando de eso que Dios le dijo que no hiciera, iba a volver a tomar el control y lo comió, pues para ella tenía que ubicarse en cuál posición. Ya tengo el control. Ya tengo el control. Y desde ahí el ser humano, ¿sí?, hemos vivido creyendo que tenemos el control de nuestra vida y aún vamos allá. Queremos controlar la vida de los demás. Usted no se preocupe, ¿sí? Cuando el hombre experimenta que está perdiendo el control en alguna área de su vida, el ser humano hace lo que sea, ¿sí?, por volver a tomar ese control, ignorando que día a día se encarcela más a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con Colombia cuando el gobierno dice reforma tributaria? Ojalá me pueda hacer entender que el pueblo está diciendo, vamos a perder el control de nuestras finanzas, nos vamos a morir, vamos a aguantar hambre y los ricos van a ser más ricos, y empieza una cantidad de información y los sentidos empiezan ahí a envolver a la gente, y los que están dormidos o muertos son guiados por otros más muertos que se creen despiertos y líderes y manipulan a un pueblo a que salgan a vandalizar y a destruir lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por volver a tomar el control. En un matrimonio, cuando alguno de los dos se da cuenta que está perdiendo el control, ¿sí?,
¿qué pasa? Hace lo que sea por volver a tomar el control. Entonces, ¿cuál es el primer paso que necesito dar para que Cristo me haga libre? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Sí? Yo le quiero direccionar a Marcos, ahí 2, 16 y 17. ¿Cómo dice? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, creo entender que enfermo y pecador, ¿sí? Porque él viene a llamar es a enfermos y a pecadores, ¿verdad? Enfermo y pecador es una persona que acepta que no tiene el control de su vida. Cuidado, venga a lo profundo de lo que le quiero compartir. ¿Por qué la persona peca? ¿Por qué un alcohólico consume alcohol? Porque dentro de él hay un fundamento y un argumento muy fuerte que le dice que tomando alcohol, consumiendo drogas o haciendo esto o haciendo lo otro, tiene el control de su vida. Porque una persona es violenta, el marido o la mujer en el hogar, y tiene que llegar a los golpes, porque piensa que haciendo eso vuelve a tomar el control de su vida. Porque una persona roba o hace lo que hace, porque inconscientemente sabe que no tiene el control y él supone que al hacer eso vuelve a tomar el control de su vida. Por eso el primer paso que necesito dar para verdaderamente ser libre es aceptar ante mí que no tengo el control de mi vida y mucho menos el control de los demás. Vaya tarea tremenda. Yo sé que estoy hablando palabras mayores. No son mensajes emocionales, sino mensajes de conocimiento que despiertan tu conciencia. Por eso es urgente y muy importante aceptar que mi vida está en descontrol. Hace unas semanas yo hice una pregunta. ¿Qué me impide reconocer mi propia impotencia y el descontrol de mi vida? ¿Por qué una persona no puede aceptar que es impotente y que tiene el descontrol, la vida en descontrol? Y es sencillo, por todas las realidades, ¿sí?, externas, donde el mundo me dice que yo soy poderoso por lo que sé, que yo soy poderoso por lo que hago y que yo soy poderoso por lo que poseo sin ser el que debo ser. Por eso es imposible aceptar que no tengo control en mi vida. Porque usted de pronto, yo no sé si a usted le pasa que a veces se despierta y ahí mismo abre los ojos, la conciencia habiendo sido ministrada por Dios mientras dormíamos, bota unos mensajes fuertísimos. ¡Fu! Que usted se siente como se debe sentir, fuera de control y, uy, ¿qué es esto? Y ahí mismo uno empieza a mandarle a la mente mensajes emocionales de confianza, de falsa confianza, ¿sí? Porque no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. Entonces es importante aceptar que hay muchas realidades externas que no nos permiten ver esa impotencia, porque es que yo sé mucho, yo hago mucho, yo poseo mucho, yo entiendo mucho, yo sí sé, ¿no? ¿Cómo? Yo tengo el control, sí, yo tengo el control. Debido a eso es que el Señor nos deja en Apocalipsis 3:14 el siguiente mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15, por favor. Es 14 al 22. Yo le coloqué ahí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Usted dice que tiene el control, pero no lo tiene. Y ni lo tiene, ni acepta que no lo tiene. Encontré otra dirección de la tibieza. Usted puede ser tibio sin necesidad de estar practicando conductas pecaminosas. Estoy hablando ya de vida interna, de vida de espíritu. Porque todos presumimos de tener el control de la vida, el control del hogar, el control de mi salud, el control de mis finanzas. Es más, nos levantamos y vivimos y los sentidos están direccionados a tener el control de la vida. Es más, venimos a Dios para tener más control de la vida. ¿Cómo será eso de tener más control de la vida? O lo tienes o no lo tienes. Entonces démonos cuenta que todo es percepción de los sentidos que desde el principio nos tienen en una mentira. ¿Sí? Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Es una realidad para muchos. Y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estoy teniendo el control. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está hablando ya espiritualmente el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿sí? Para que seas rico. O sea, para que verdaderamente tengas el control, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tremendo lo que dice el Señor. O sea, si usted ante el mundo tiene el control de todo, mire cuánta gente le obedece, mire sus hijos cómo le corren, mire su marido, mire su mujer, mire. Pero Dios dice, pero tú eres tibio porque tú por dentro sabes que no tienes el control de tu vida. Y lo mejor de todo es que presumes tener el control y ante mí no quieres aceptar tu impotencia, ni quieres aceptar que no tienes el control de tu vida. Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y cambia tu manera de pensar. Deja de decir que todo está bajo control, que todo está muy bien, siendo que esa lucha interna que llevas no confirma lo mismo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quédate ahí. La pregunta es, ¿cuándo es que verdaderamente yo le abro mi puerta a Cristo? ¿Cuándo es que yo le abro la puerta a Cristo? Cuando nos llevan dizque a un supuesto altar en una tarima de una sede a hacer oración de fe dirigida por un hombre. No. Nadie toma el control de su vida por una simple oración. Y sobre todo si es dirigida por un hombre. Solo abriremos la puerta que Él está golpeando cuando uno verdaderamente diga, Señor, yo soy impotente y mi vida está en descontrol. Es el único momento. Entonces, mire, Dios permite realidades que me duelen, que me trillan, que me parten, con un solo propósito: mostrar nuestra impotencia y el descontrol de mi vida. Y dése cuenta que ni entendemos, porque todo eso lo está haciendo Dios para decirnos, date cuenta cómo estás. Y uno quiere que el Señor solucione eso, pero uno no quiere que Él tome control de mi vida, o mucho mejor, que Él me dé el poder para que yo asuma el control de mi vida. Porque el tema yo no es de que Él va a no, Él en mí, yo en Él. Pero el que está aquí en la tierra es usted, y usted tiene el libre albedrío de dejarse guiar por el Espíritu Santo o guiarse por su propia razón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Por eso lo que leía a Cindy, porque todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo. ¿Qué es vence al mundo? Tiene el control de todo lo que tiene que enfrentar. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Yo quiero decirle algo con mucho respeto, iglesia. Los religiosos no saben qué es fe.
La fe no se puede definir. Ese Hebreos 11:1 es profundísimo, porque ahí no está hablando de cosas materiales. Usted sabe de qué está hablando Hebreos 11:1, de la salvación, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo confirmó en Romanos 8:20 algo, cuando dijo la salvación la recibimos en esperanza, pero si lo que esperamos ya lo vemos y lo tenemos, ¿ya qué vamos a esperar? Por eso la tierra está gimiendo y nosotros estamos gimiendo, porque sí, Señor, la salvación, pero no la vemos, pero ya la tenemos, pero no la tocamos, no la percibimos. Ahí es donde entra la fe y me dice: no la ves, no la tocas, no la tienes, pero ya está en ti. Esa es la fe verdadera. Nada tiene que ver con que tengo fe que me van a dar la casita, tengo fe que le dan el puestico, tengo fe que me va a llegar la platica, tengo fe que va a salir de la cárcel, tengo fe. Es la manera como se ha manipulado el mismo pueblo. La fe no fue dada para nada material, no es para lo material. La fe es el sello de garantía de lo espiritual, de lo que no se ve, de lo sobrenatural. ¿Sí? Entonces dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuidado con esto, iglesia. Todo, absolutamente todo lo que hemos sembrado en la vida sin Cristo es para tener el control. Porque teniendo el control uno ya sabe lo que viene. Lo veíamos el domingo. Maldición, tragedia, ¿quién sabe? ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! ¿Quién sabe? ¿Verdad? Una persona que camina en el Espíritu no se fundamenta por bendiciones y maldiciones. Desde el principio el Señor dijo: no coman del bien y del mal. ¿En qué nos fundamentamos? En que Él al final todo lo va a propiciar. ¿Para qué? Para bien. Pero a los que amamos al Señor, los que guardamos sus mandamientos, que no son carga, los que nos metimos en un proceso donde muchas veces nos sentimos como, tiene que haber un momento que usted se sienta, ¿sabe cómo? Sin nada, ni dónde, ni quién para sostenerse. Y entonces cuando usted dice: ¿qué pasa? Eso mismo dijo el pajarito cuando soltó el árbol para volar. Ya no tengo en qué sostenerme. Claro, ahora estás volando. Hay que percibir lo que Dios está haciendo en nosotros, iglesia. ¿Sí? Mateo 6:10. Aquí vamos a entender algo importante. Mateo 6:10. Mire, cuando Cristo le enseñó a orar a sus discípulos, lo primero que les enseñó a pedir es que ¿qué? Venga tu reino. ¿Sí? Lo primero que les digo es que pidan que el reino, el gobierno, la autoridad de Dios vuelva a tomar control en nuestras vidas. ¿Sí? El gobierno de Dios en mi vida, el gobierno de Dios en mi hogar y el gobierno de Dios en mi casa. ¿Estamos? Mira, el hombre, por mantener ese supuesto control, cada día es más esclavo de esa realidad que los sentidos le dictan. Cada vez que el hombre, ¿sí?, quiere tomar y tomar control, se hace más esclavo de esos sentidos. Pero hay algo que es en lo que me quiero centrar esta noche, iglesia. Por favor, acompáñenme nuevamente a Marcos 3:27. Léalo conmigo. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hoy en día los movimientos de título cristianos, evangélicos, católicos ya le entraron a esa situación,
Y todos aquellos que practican un cristianismo que de cristianismo no tiene nada, basados en este versículo fue donde sacaron la famosa doctrina de guerra espiritual. ¿Sí? Basado en este versículo es donde viven atando a Satanás, encadenándolo, pisoteándolo, saqueándolo, poniéndolo en el piso y haciéndole una cantidad de cosas. ¿Estamos? Lo primero que le quiero decir en esta noche es que nosotros debemos quitarnos los títulos. Nosotros no tenemos título ni de cristianos, ni de evangélicos, ni de católicos, ni de nada. Si de título se trata, está en Juan 1:12. ¿Cuál es el título? Hijos de Dios. Y a los que creyeron en Él y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Les dio qué? Poder, control sobre sus vidas. El que tiene control sobre sus vidas porque ha nacido de nuevo, ese es hijo de Dios. Y yo quiero decirle algo. Hay personas que no se han congregado ni con católicos, ni con evangélicos, ni con cristianos, ni con ninguna abominación de esas, y Dios les dio control en la vida. Tienen una relación personal con Dios, la multiforme sabiduría y gracia de Dios. Porque el error más grande que han tenido estas religiones, ¿verdad?, es decirle a la gente que Dios solo está en el lugar donde ellos están. Cada pastor que se levanta y logra congregar una buena cantidad de gente, por lo regular los congrega bajo el fundamento de que el Dios está aquí y solo aquí, y la verdad la tenemos aquí. Ahí es donde nacen las sectas. Sectas son los lugares, ¿sí?, donde dicen que solo ahí está la verdad, que solo ahí en esa congregación y solo ese pastor tiene la verdad. Y esa es la mentira más grande que existe. Porque la verdad no está ni en un hombre, ni en un lugar, ni en una religión. La verdad es Jesucristo. Y Él se le revela a quien Él quiere. No es por quien quiere ni por quien corra, sino por de quien Él quiera tener misericordia. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, estamos hablando de tener control, ¿verdad? Y démonos cuenta que en esta parábola el trasfondo, ¿cuál es? Es que le dicen a Él: oiga, carpintero Jesús, hijo de María y de su papá José que murió, que era su padrastro, usted esos demonios que expulsa, los expulsa por Belcebú, ¿sí? Y él vino y dijo: hombre, ¿cómo así que Satanás mismo se va a expulsar a sí mismo? Dice: ¿cómo así que el diablo va a decir: fuera de aquí, diablo? Como que no había lógica. Y eso es lo que pasa con la humanidad hoy. No entendemos la realidad como es. Pero dejó unas claves. Versículo 24 dice: un reino, si está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Un reino, si está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. ¿Por qué tú no puedes tener el control? Porque estás dividido contra ti mismo. Tu mente dice una cosa, tu cuerpo te quiere hacer otra cosa, ¿sí? Deseas una cosa, sientes otra, hablas otra, ves otra, escuchas otra, sientes otra, hueles otra, degustas otra, miras otra. Estás dividido. ¿Y qué dijo el Señor? Una casa, coloquemos el 25, si está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y nosotros somos casa de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos permanecer en lo que determinamos? ¿Por qué no podemos permanecer en el perdón, en el amor? ¿Por qué un hombre dice: voy a casarme y te amo, y a los 6 meses se divorcia? ¿Por qué una persona dice: voy a empezar a estudiar esta carrera y a los 3 semestres no era? Voy a hacer este negocio y al año no era. Voy a trabajar en esta empresa y al tiempo no era. Porque está dividido dentro de sí mismo. 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Por eso las personas experimentan, cuando no hay unidad en ellos, ¿qué experimentan? Angustia, muerte, desesperación,
Ahí está, ansiedad, depresión. Y piensan que es porque algo afuera perdieron el control y empiezan a buscar la solución afuera. Pero ¿qué pasa? Y el cerebro, el sistema nervioso se descontrola y empiezan a culpar y empiezan a recordar. No, esto debe ser, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Señor, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Pues, eso, no ha hecho nada en su vida. Aunque hemos hecho muchas cosas, pero las hemos hecho sin el diseño original de Dios en nosotros. Las hemos hecho sin el Espíritu de Dios. Las hemos hecho, cuidado con esto, el domingo no se puede perder la enseñanza, porque está totalmente ligada con ese camino a la libertad. Las hemos hecho estando nosotros como muertos en vida. Nacemos dormidos. Y recuerde que la palabra dormido significa muerto. Nacemos muertos, vivimos muertos y es posible que nos vayamos muertos. Si no despertamos a una nueva y verdadera vida, no hay nada que hacer. ¿Y qué nos termina diciendo los sentidos? ¿Sí? Ese descontrol, culpando a todo el mundo y sintiéndonos víctimas. Por eso una persona cae en una victimización total que puede terminar denunciando a alguien o culpando a alguien, o cuidado con esto, maldiciéndose a sí mismo cuando suelta palabra de maldición contra otro. Porque está tan mal su vida, se siente tan impotente, tan descontrolado, que está desubicado. Pero yo le tengo una buena noticia: ese punto de partida es necesario para que tú te rindas a Cristo. Si tú estás en ese punto, estás listo para rendirte a Cristo. ¿Cuántos están acá? Estás listo para rendirte a Cristo. ¿Sí? Porque solo una persona que pueda aceptar que no tiene el control de su vida, aunque tenga familia, dinero y de todo, es la hora de decirle: Jesucristo, sé tú el Señor, el dueño, el que controles y guíes mi vida. Y viene Él y nos da su espíritu, y ese espíritu poco a poco nos va llevando y nos va enseñando cómo pensar, cómo sentir, cómo desear, cómo hablar, cómo vivir. Pero es el mismo espíritu y lo hace desde adentro. Cuidado con esto. En las congregaciones se manipula a los creyentes, ¿sí? Haciéndoles creer que solo estando ahí es que ellos van a ser hijos de Dios, y solo estando en ese lugar y con ese pastor es que van a ser salvos, y sueltan palabras de que si usted se va de esa congregación son malditos. Y hay una cantidad de personas que dicen que maldicen: se va a ir, usted es un maldito. ¿Verdad? Estamos avanzando, cuidado. Y no, el despertar, el nacer de nuevo, la manera como Dios guía a sus hijos es sobre todo desde adentro. Si me habla a través de alguien, me está confirmando lo que ya me habló adentro. ¿Por qué una persona vive en tanto descontrol? Porque escucha a este pastor, a este curita, luego allí a un judío, luego hasta un brujo, y al yerbatero, y a la bruja, y a todo el mundo, y llega un momento en que no saben qué hacer, pero no han querido escuchar la voz interior que hay en ellos. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en su cabeza, hay mucho afán, hay mucha preocupación, hay desesperación. Hay un descontrol en los pensamientos, en los sentimientos, en el cuerpo, los órganos, el sistema, todo está descontrolado y no saben qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué debo hacer? Y todo el mundo le dice algo diferente, porque muy posiblemente a ellos les funcionó, pero lo que le funcionó a ellos no le va a funcionar a usted. Lo que le funciona a usted es que usted tenga una relación personal con el Espíritu Santo. Y esa voz es interior. ¿Esa voz es qué? Interior. Uy, cuidado con esto que le voy a decir. La voz de Dios no es la voz de la mente. La voz de Dios es la voz del Espíritu. En la mente nosotros tenemos muchas voces. Bla, 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 bla. A veces nos habla a favor, a veces en contra. A veces la mente está calmadita, a veces es una
loca completa. Que quisiera uno que tuviera volumen, uno por aquí para bajarle el volumen. Siga hablando, pero pasito. Pero cuando Dios habla, no habla como habla la mente. Cuando Dios habla, es una voz que se percibe, se entiende, pero no es como yo hablándole a usted, porque es la voz que lo creó todo. Y esa voz es interna, muy personal. ¿Estamos, iglesia? Ok, 27. Entonces, hablando de eso, el Señor nos dejó algo muy tremendo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, ¿sí? Entonces traigámoslo a nosotros. Usted no va a poder entrar en su casa a sacar eso que tiene que sacar si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Le ata a quién? ¿Cómo ató al hombre fuerte que en mí me ha esclavizado? Si soy yo. ¿Cómo me voy a atar a mí mismo? Creo que ahora sí encontró la respuesta a por qué esa lucha es tan dura. Si es usted mismo. Porque ¿quién más? ¿De dónde nosotros aceptamos una cantidad de cosas? Mire, Dios nos guarde de una posesión demoníaca verdadera. Dios nos guarde. Pero lo que hay en nosotros, sí, no son más que una cantidad de percepciones que tenemos de la vida. Yo le quiero dejar una tareita. Nosotros a las personas no las podemos conocer porque nosotros siempre vemos es una idea, un concepto que la mente hace de esa persona. El día que nosotros logremos silenciar esa mente y dejar que hable la voz del Espíritu, podemos en silencio quedar observándonos a esa persona y ese día la vamos a ver tal y como es, sin ningún concepto. Haga el ejercicio con sus hijos, con su esposo, haga el ejercicio. Quédese mirándola en silencio y dése cuenta que ahí mismo hay una cantidad de conceptos pregrabados, preestablecidos, que le dicen negro, rojo, verde, amarillo, blanco, azul, dulce, amargo, alto, bajito, flaco, gordo. Esos conceptos, aunque pueden ser reales, no nos permiten ver la verdad de esa persona. Y entonces, ¿a quién amamos nosotros? ¿A quién amamos nosotros? ¿Está aquí la iglesia? Por eso, la manera como Dios me inclina a rendirme a Él es permitiendo realidades fuertes que nos duelen mucho, para que nos demos cuenta que se ha perdido el control. Y desafortunadamente muchas personas van a donde no deben ir. Piensan que se toma el control porque se solucionó el problema, el esposo, la esposita. Y en verdad el problema verdadero está es dentro de nosotros. Pero dentro de nosotros también está ¿qué? La solución. Quiero dejarlo hasta ahí hoy, porque la próxima semana quiero compartirle esa enseñanza de qué viene después de que uno da ese paso, bíblicamente. ¿Qué pasa después de que uno dice, bueno, Señor, sí, mi vida está en descontrol, soy impotente, mi hogar está en descontrol, mi familia está en descontrol, mi salud, mis finanzas? ¿Qué viene después? Eso se lo dejo para el próximo domingo. Si el Señor así lo permite, si se dan las cosas, lo espero el próximo domingo, 8:30 de la mañana, aquí en Facatativá, ¿verdad? O aquí por YouTube, Facebook, Camino de Vida Plena. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar este tiempo de palabra, ¿sí? Dando mi primer paso a la libertad. Revise su vida.
Hoy quiero orar realidad ante usted. Revise cuántas realidades externas le impiden reconocer su impotencia, el descontrol de su vida. Revise en dónde ya perdió totalmente el control, en áreas de su vida, no el control en la vida de los demás. Usted nunca va a poder controlar a su cónyuge ni a sus hijos. ¿Por qué muchos hijos cuando medio crecen salen corriendo de la casa? Porque tú has pretendido controlarlos, y más que controlarlos, los has tenido manipulados, oprimidos, presos. Y por eso se van. Porque no ha habido amor en ese hogar. Pero ¿cómo va a haber amores en ese hogar si yo mismo soy preso de mí mismo, de mis conjeturas, de mis conceptos, de una mentira en la que hemos vivido por generaciones, y que Cristo hace 2000 años vino a derribar esas estructuras y fortalezas? Estamos en un tiempo de despertar espiritual, pero ese despertar es dentro de nosotros. Ese despertar es solo dentro de nosotros, y ese despertar es personal, muy personal. No busque la verdad que Dios tiene para usted en ninguna religión. Por favor, no se pierda la palabra del domingo. ¿Por qué? Porque muchas personas en el sendero de encontrar el camino, la verdad y la vida y la luz, se asustan y se desvían. ¿Sí? Yo simplemente le muestro un camino. Entre. Ay, mira, ahí está la puerta. Usted decida si entre. Pero no espere que nadie haga por usted lo que a usted le corresponde hacer por usted mismo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por traer luz a nuestras vidas. Gracias por darnos un sendero, el camino que eres tú para recorrer. Y gracias, Señor, por resucitarnos, por rescatarnos de esa mentira de las tinieblas donde estábamos sumergidos, que va más allá de conductas, de prácticas pecaminosas. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestra condición humana. Somos débiles, Señor. Somos frágiles. Así como la flor hoy nace y florece y mañana se marchita, así has determinado que es el hombre. Por eso ante ti nos humillamos y nos doblamos para decirte, Señor, sigue obrando tu perfecta voluntad en nosotros. Sigue obrando tu perfecta voluntad en nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.